fundamentalmente por dos razones. Porque este es un problema del sistema escolar. Es un problema que tenemos y que teníamos antes de la pandemia, que teníamos una tasa de deserción y un problema para reinsertarlo en el sistema, para reescolarizarlo a los niños, a las niñas y a los adolescentes, a quienes se les miraba con los mismos parámetros que a los adultos y se les reinsertaba en el sistema de educación de adultos. Hoy día sabemos que a nivel de post-pandemia o pandemia, ya no sé en qué etapa estamos, pero en ninguna etapa por ahí andamos, ¿verdad? Estas cifras han aumentado. Entonces, el que se pueda hacer una mirada científica, en que se pueda comprender este fenómeno, analizar la trayectoria de estos niños y niñas, las razones por las que salen del sistema, pero sobre todo también hacer un aporte, ahora que hay un proceso de redefinición o definición, yo diría, por primera vez, de un modelo que esté enfocado a este grupo etario, es fundamental, porque sabemos que estos niños y niñas son el futuro de Chile, son el futuro de nuestra sociedad, y en la medida en que deserten son los que van a tener menos posibilidades de desarrollo. Entonces, eso como aporte a la calidad de la educación del sistema es fundamental. Pero también quiero recalcar la iniciativa de que aquí tenemos presente a 3 universidades y tenemos presente a diversas disciplinas. Entonces, el ser capaz de construir juntos, de repensar aspectos educacionales como estos y otros, creo que nos dan mucha esperanza con respecto a nuestro futuro y cómo podemos ir construyendo redes en que al final lo que vamos a hacer es mejorar la calidad de la educación en el país y tener una mejor proyección como sociedad. Así que por eso, muchísimas gracias y felicitaciones que nos van a presentar su proyecto. Gracias. Agradecemos a la señora Marino Mate por sus palabras e invitamos a la decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, señora Cristina Moyano, a dirigirnos algunas palabras. Bueno, muchas gracias por esta invitación y saludar a las autoridades de la Universidad de Finisterre, que ha prestado, digamos, este espacio para encontrarnos con estos 3 investigadores y este proyecto Trayectorias, Persistencia Educativa y Procesos de Reescolarización de Niños y Niñas y Adolescentes atendidos en los programas de educación de adultos. Como bien decía la decana, el problema de la reinserción escolar y de la reescolarización de población infantil y juvenil es un problema que se viene arrastrando mucho antes de la pandemia. Es un problema dentro del sistema escolar. Y como plantean los investigadores de este proyecto, al que yo quiero resaltar 3 aspectos importantes. Uno, que resaltan, digamos, no solo por qué se abandona el sistema escolar, que parece que ese en los temas de educación es un tema que no es que esté totalmente resuelto, pero que se ha revisitado muchas veces, pero se ha prestado poca atención, y eso es lo que hace relevante este proyecto, a los procesos y a las experiencias de reescolarización. Es decir, qué pasa con los jóvenes, niños y niñas que tratan de volver a los espacios escolares en sus 4 modalidades para poder continuar con el proceso educativo, que en el año 2003, de más está decirlo, se declara obligatoria la educación digamos, completa, los 2 años de escolaridad en el gobierno de Ricardo Lagos. Sin embargo, claramente no bastó una política pública de decir va a haber escolaridad completa de 12 años, sino que también había que hacerse cargo, y eso es lo que este proyecto intenta hacer, de dar cuenta de que pese a ese mandato, hay una cantidad cada vez más importante de niños, niñas y jóvenes que salen del sistema y que se reinsertan en espacios escolares de diverso tipo y que no necesariamente están habilitados o contienen las competencias y las trayectorias para poder dar cuenta del perfil de ese estudiante diverso que se reincorpora en esos espacios escolares. Entonces ese es el primer valor que yo quiero darle a este proyecto. El segundo es que este proyecto se aborda de manera interdisciplinaria, y creo que eso
para el tema de la educación es muy valioso porque permite ampliar las perspectivas. Aquí no solo el tema es la mirada estructural socioeconómica, aquí hay también cuestiones de índole de formación pedagógica, de formación inicial de docente, la perspectiva de la psicología educacional, entre otras miradas que creo que al cruzarse van a permitir contribuir a analizar estas trayectorias y prácticas escolares de manera mucho más profunda de lo que lo puede hacer una sola disciplina. Y en tercer lugar, quiero valorar que este proyecto tiene una alianza muy valiosa con el Ministerio de Educación, una alianza que digamos está tanto con el Consejo Nacional de Educación y con el Mineduc para avanzar y aportar en crear esta nueva modalidad a la que refería la decana Mate, respecto de cómo reorganizar un modelo que se fue gestando a propósito del problema, pero que parece no tener todavía una claridad, una articulación completa, y a eso colaborará este proyecto. Y creo que en investigación en educación, pero en general en la investigación científica y la que se financia con fondos del Estado, cuando una investigación se propone no solo reconocer, abordar y profundizar un problema, sino que devolver al sistema una propuesta de solución, un aporte al debate y a la política pública, es precisamente cuando la investigación cobra un sentido relevante y pertinente. Y eso es lo que yo quiero valorar de este proyecto y la asociación que además se forma de manera virtuosa entre universidades públicas y privadas para abordar esta problemática que sabemos es una problemática que está a la base de muchos otros problemas que vivimos como sociedad, y el problema de la reinserción es, por cierto, uno de los cuales se ha abordado muy poco y que hoy día claramente es un tema prioritario para resolver. Así que felicito a los investigadores de este proyecto y ojalá que esto tenga un buen futuro, ¿cierto? Y no solo terminen con los artículos indexados que no exige la ANID, sino que además efectivamente colabore en la política pública. Así que felicitaciones. Quiero resaltar tres cosas que ya se dijeron. La primera es el compromiso de la política pública a través del Ministerio de Educación. Lamentablemente no nos pudieron acompañar en esta ocasión porque, como saben, se está instalando todavía los equipos profesionales y llegó una nueva autoridad y por los protocolos hacen que distintas personas no puedan estar cuando quieren estar, pero por protocolo hace que no. Pero ese compromiso trasciende la administración de turno. Es decir, hemos trabajado con distintos equipos ministeriales y el compromiso de acompañarnos en estos 3 años se hizo de manifiesto hace un par de semanas, lo que para nosotros es un alivio, porque hay procesos que tenemos comprometidos que implica visitar las distintas modalidades que mencionaban las decanas que están relacionadas con este tipo de público. Entonces, un tema que queremos destacar acá tiene que ver con eso y que Nathalie lo tituló como no veo nada. Pero ustedes lo miran por mí. El segundo elemento que quiero destacar es que efectivamente, como decía la decana Mate, esto tiene que ver con una modalidad que ya pasó, que estuvo en discusión hace tiempo, pero que ya tiene unos vistos buenos del Consejo Nacional de Educación. Entonces, fíjate la relevancia que tiene, que distintas miradas, distintas universidades vamos a estar en un momento en la cresta de la ola donde muchos investigadores quisieron estar, investigadoras quisieron estar y no pueden estar, o uno por lo general llega atrasado y entonces lo que hace es investigación ex post, ¿no es cierto? Llegamos después de ella, ahí vemos los efectos, etcétera. Llegamos justo en el momento por casualidad, creo, no sé si divino o no, pero llegamos por casualidad. Y porque además es un tema que nos ha unido al equipo de investigadores, o sea, es un tema que también lo hemos tratado directamente. Calza justo, este proyecto lo habíamos presentado anteriormente y por temas administrativos quedamos fuera y no nos evaluaron el proyecto y lo volvimos a presentar el año pasado y salió adjudicado con una buena evaluación y sobre todo debido a la pertinencia que tiene para crear esta modalidad. Esta nueva modalidad que está en discusión, que se ha discutido también en Valparaíso por el equipo de legisladores,
Y entonces es muy probable que esta alianza virtuosa que tenemos entre universidades públicas y universidades privadas también nos permita estar en esos escenarios. Es decir, vamos a estar siendo invitados a esos espacios para discutir, porque vamos a llevar elementos de juicio desde la cotidianidad de las profesoras, profesores, monitores que están trabajando con este tipo de estudiantado. Ese es un segundo elemento que yo creo que es destacable. De paso mencioné lo de las alianzas también. Y lo tercero es que, si bien no es un público que podríamos decir que está completamente invisibilizado, está poco tratado. Lo que sucede con el proceso de escolarización del estudiantado que está siendo tratado o que está reseduciéndose para ingresar al sistema escolar formal, no tenemos muchos elementos, y cuando uno trata de buscar bibliografía no existe. No hay muy pocos elementos. Sabemos sobre motivos, factores cualitativos, cuantitativos que están atribuidos a la deserción o el abandono escolar, ¿no es cierto? La expulsión, etcétera, como queramos calificarla o como aparece en la bibliografía nacional e internacional. Pero respecto de los programas de reescolarización, poco sabemos. Y menos sabemos en Chile porque lo hemos atendido de una manera media desorganizada. Fíjense que le pusimos educación de adultos y uno dice, ¿por qué educación de adultos? Es que ¿dónde metíamos como política pública a los estudiantes menores de 18 años que por ley deberían estar dentro del sistema escolar? ¿Cómo los atendíamos? ¿Dónde? El patito feo, la alfombra era la educación de adultos, y entonces sin quererlo, entonces empezamos a generar estrategias, algunas aceptadas, otras un poco más discutibles, para que este estudiantado que tenía menos de 19 años empezara a entrar a esas aulas. Y entonces incluso le cambiamos el nombre. Lo que antes conocíamos como EDA, educación de adultos, como se conoce dentro de nuestro barrio latinoamericano todavía, paulatinamente pasó a cambiarse, y entonces ahora hablamos de EPJA, porque le incluimos los jóvenes. Pero con este proyecto deberíamos ponerle la ñ en alguna parte, porque lo que hemos encontrado son niñas y niños de 7 y 8 años que no están yendo a la escuela. Y entonces no tenemos espacio, porque en los centros de educación integrada de adultos teníamos un estudiantado que por ley decía hasta 14 años, a menos que el rector y se empezaron a pegarle parches, ¿sí? Entonces decimos educación de adultos porque es donde se estaba poniendo, y de hecho la administración aún formal de las distintas modalidades que existen dentro de la política pública, dentro del Ministerio de Educación para atender a este estudiantado, está todavía dentro de una unidad que se llama Educación de Personas Jóvenes y Adultas, y ahí hay unos subcomités, unas subáreas donde están estas modalidades, con más o menos plata, etcétera. Entonces yo creo que se merece, y nosotros también como sociedad nos merecemos, un estudio donde todos podemos colaborar, que permita primero mostrar ciertas improvisaciones en nuestra política y mirar los efectos que tiene eso en los procesos de escolarización de estas niñas y niños que están siendo atendidas en eso. Fíjate que una paradoja, se modificaron hace poco las bases curriculares para la educación de adultos, porque no estaban hechas para adultos. Entonces lo que se hacía es que del sistema escolar, ¿no es cierto?, regular de niños, niñas y adolescentes de la escuela y liceo, trasladábamos los contenidos para adultos. Y entonces en los manuales había muchos ejemplos teníamos unos adultos infantilizados, ¿sí? Y entonces modificamos la cuestión, ahora la modificamos y por fin tenemos un currículum que le achunta al público, pero resulta que si uno se va a un centro integrado de adultos, el promedio de edad del estudiantado no se condice con los planes, porque tenemos niños, niñas y adolescentes, mayoritariamente. Y ya no existe la lógica de la nocturna, porque tenemos 3 espacios. Van los niños de la mañana, van los niños de la tarde y los vespertinos, donde todavía encontramos esa población clásica que antes encontrábamos en la educación de adultos. Y entonces ahora tenemos un currículum para efectivamente adultos, pero que le estamos traspasando a estos niños que están dentro. Entonces, te fijas las paradojas de lo que
de lo que hacemos cuando... Bueno, ese es el lío en el que nosotros esperamos que nuestras autoridades universitarias nos permitan y nos avalen cuando estemos ahí, y seguramente les vamos a pedir que nos acompañen cuando desde algún lugar de ya sea del CENET o de la legislación Valparaíso tengamos que ir y le digamos, y tenemos poca plata para ir, a ver si nos prestan benzina, si nos prestan... Bueno, eso es la invitación, y al mismo tiempo queremos, y eso es lo que vamos a mostrar a continuación, que también nuestro profesorado y nuestro alumnado universitario se involucre dentro de este desafío, porque solo seguramente no vamos a poder. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Dante. Yo les voy a contar un poquito acerca de los objetivos, ¿no es cierto? Él pide la plata, pero yo centro, ¿no es cierto?, el norte de lo que vamos a hacer. Alguien tiene que hacerlo. Primero quiero contarles del objetivo general. Es decir, nosotros queremos, nuestra propuesta es poder analizar las trayectorias, analizar las prácticas escolares, que no es menor, porque implica estar allí, observar, ¿no es cierto? Y especialmente la persistencia educativa de los niños, las niñas y los adolescentes que asisten a estos programas de reescolarización, que son formales, son oficiales, están impulsados por nuestro Ministerio de Educación, porque quisiéramos de alguna manera identificar factores que nos permitan crear un modelo pedagógico ajustado a sus necesidades educativas específicas. Es decir, somos ambiciosos, ¿no es cierto?, en este proyecto de investigación. Ambiciosa. Y ambiciosa, gracias. Siempre me corrigen acá en... No, porque ella es la más ambiciosa. Que nos ve. Y ponle otro objetivo nomás. Sí, es verdad. Bueno, y entre los objetivos específicos, vamos a primero describir el marco normativo, ¿no es cierto?, la oferta educativa y los recursos humanos de los diferentes programas de reescolarización presentes en el país. Este año vamos de alguna manera a enfocarnos en esa descripción de marco y qué es lo que está sucediendo, qué es lo que existe, etc. Luego vamos a analizar la matrícula, ¿no es cierto?, la eficiencia interna, la deserción que sucede, los resultados académicos que están teniendo los diferentes programas de reescolarización, poniendo especial atención y foco en el comportamiento que tienen los niños, las niñas y los adolescentes, y allí entra nuestra interdisciplinaridad, ¿no es cierto? Acá vamos a entrar con educación, psicología, ¿no es cierto?, y elementos de alguna manera de una perspectiva sociológica también, ¿no? Y esto vamos a intentar en el segundo año poder hacer este barrido, ¿no es cierto?, de información, de dinámicas que suceden y de procesos pedagógicos. Y luego pretendemos caracterizar estas trayectorias y expectativas educativas que están puestas para de alguna manera identificar factores y dimensiones que actúan como condicionantes, ¿no es cierto? Algo está pasando aquí, por algo llegan estos niños, estas niñas y estos adolescentes al programa, y que de alguna manera limitan la continuidad de los estudios y la retención de estos estudiantes, ¿no es cierto? Siguiente año, por favor. Luego, caracterizar también, ¿no es cierto?, las prácticas pedagógicas, las culturas organizacionales y de alguna manera factores psicosociales. Vamos a poner mucho foco en los elementos de adaptación psicosocial y qué rol juega la empatía en estos procesos, ¿no es cierto? Esto viene de 3 proyectos Fondesit anteriores en los cuales también hemos participado. Por lo tanto, aquí hay experiencia y conocimiento que se ha ido acumulando, que se ha ido capitalizando, para construir este modelo pedagógico ajustado que va a ser nuestra propuesta, ¿no es cierto?, que incluye todo esto, las trayectorias, que incluye también las proyecciones y expectativas que se tienen educativas, los factores psicosociales y las prácticas educacionales, finalmente, ¿no? Un proyecto, como dice Dante, no me dejaban poner más objetivos, así que llegamos hasta esos 5. Quiero además contarles que este proyecto, además de esta patita como de investigación, es una tremenda oportunidad para publicar e investigar. Para que se termine en 15 páginas, a mí me parece por lo menos un poco digno, y más cuando es en ciencia cerrada, realmente sea en ciencia abierta. O sea, me pasan, no sé, una cantidad de millones para que publique 15 páginas, que cualquier chileno que quiera leer va a tener que pagar $60 por leerlo. Entonces creo que ahí es importante que podamos, ¿no es cierto?, generar una cantidad de resultados, poder ir mostrando resultados, distintas fases, incluso cosas tan quizá
básicas, como decíamos, hay varios instrumentos que vamos a aplicar, bueno, ver efectivamente cuál es el rango de esos instrumentos, porque hoy día asumimos todo que si algo es aleatorio parece que funciona en todo el mundo y la verdad es que no es tan así. Entonces hay que partir con incluso esas cosas, poderlas mostrar, ir mostrando sus avances, ir avanzando con esto y generar con ellos espacios para que también, ¿no es cierto?, estudiantes de pregrado, posgrado puedan participar. Esto idealmente, ¿no es cierto?, en revistas de corriente principal, pero también favorecer algunas revistas emergentes vinculadas con las mismas universidades. También decir que en el caso de la Universidad Autónoma, y dar la excusa del vicerrector de investigación y doctorado, que se deberá participar, pero está en una gira en Europa con el rector en varias universidades, así que no está presente y en realidad es el más idóneo para participar de la universidad, dado lo interdisciplinario. Yo trabajo en una facultad de administración y negocios, lejos de educación allá, ¿sí? Pero también esto nos ayuda a dos puntos. Uno, que la producción sea ahora aquí de conocimiento no multidisciplinar, porque ha sido lo que se ha hecho hasta en educación. Hay como 8 vertientes que están sobre educación, que no es estrictamente pedagogía, es algo más amplio. Pero la interdisciplina, la verdad es que poco se da. Más bien hay miradas, ¿no es cierto?, aisladas, desde distintas disciplinas, no sé, por nombrar algunas, de psicología educacional o de economía, ¿no es cierto?, de la educación, o desde la misma pedagogía, por nombrar algunas de las varias que son, ¿no es cierto?, la educación de las lenguas, que también es otra área aparte. Entonces, la idea es poder generar alguna interdisciplina acá en esta producción y ver esta mirada distinta, donde yo resaltaría que el concepto de persistencia. Esto se lo agradezco a un ex alumno de doctorado que hay acá presente, sí, con la idea de persistencia. Él persistió incluso con esa idea cuando la gente, todo el mundo decía, no, me interesa aquí la deserción. Y decían, pero la lógica es distinta. O sea, hablar de deserción es hablar de que vamos, por lo menos en lo cualitativo, a hablar con alguien que ya no está. En cambio, ¿quiénes están? Los que persistieron. ¿Sí? Y de ahí la idea de por qué decir persistencia, ¿no es cierto?, y atacar a ese concepto desde esta interdisciplina. Gracias, Alejandro. Y bueno, esto también se convierte en una oportunidad para formar capital humano avanzado, finalmente, ¿no? Dante. Yo sé que no ves, pero tú sabes. O sea, queremos hacer un proyecto abierto. Entonces, dentro del diseño del proyecto, lo que propusimos fueron estrategias para que nuestros alumnados de nuestras universidades de licenciatura o de posgrado puedan participar con elementos. Nosotros no tenemos tiempo, a veces por lo general tenemos más elementos, insumos que nos proporcionan las instituciones o que nosotros recolectamos que no podemos procesar. Eso se podría potencialmente convertir en publicaciones y también en pequeñas investigaciones acotadas que pueden tributarle a un proyecto de titulación, a una tesis, etcétera. Y ahí lo que queremos hacer es hacer un banco de proyectos, armar un concurso dentro de nuestras universidades para decir, mira, aquí tenemos X cantidad de plata con una temática que esté directa o indirectamente vinculada pero que permita también a nuestro estudiantado y a nuestro profesorado universitario realizar prácticas de investigación empírica, porque efectivamente el trabajo empírico le otorga una característica distinta a la investigación de gabinete o la investigación que a veces hacemos en nuestras universidades. Entonces, distinto es lo que siempre dice nuestro profesorado con guitarra. Y aquí lo que vamos a tener son insumos para poder hacer eso. Entonces queremos que por una parte publiquemos, que es lo que quiere Alejandro, y potenciar nuestras revistas, porque nuestras revistas se tributan en la medida que participe y uno envíe artículos y que sean pertinentes. Nosotros vamos a tener material que quisiéramos compartirlo y que se puedan publicar tanto en nuestras revistas de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago como en las revistas que ustedes tienen acá en la universidad. Ustedes saben que por los criterios que maneja Alejandro nos castigan la endogamia, entonces publicar en nuestra propia revista. Pero aquí hay un espacio donde podemos potenciar, donde podemos subirle, ¿no es cierto?, y hacer de nuestras publicaciones también un espacio de discusión de políticas públicas y al mismo tiempo satisfacer a nuestra CNA y a esos criterios de evaluación que Alejandro los maneja. Esta mañana estuvo haciéndole clase a unos españoles respecto de eso. Y lo otro tiene que ver con publicación y tesis de grado. Es lo que le llamamos, ahí tenemos una estrategia que les vamos a compartir. Entonces quisiéramos que nuestro estudiantado se sensibilizara con esta temática y vamos a tratar de ahí incentivar a través de
un sistema de selección y después de evaluación. Lo más probable es que eso participen también el profesorado que está a cargo de esos proyectos de titulación de investigación. Eso es lo que pretenciosamente le llamamos capital humano avanzado, que es lo que queremos fortalecer. Queremos un profesorado universitario, un estudiantado que esté conectado, que es la demanda de la sociedad con los problemas de la sociedad. Cómo la universidad se conecta con la sociedad, eso es lo que quisiéramos hacer con este proyecto. Señora decana, señor rector, muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta mañana. Este espacio es un espacio de difusión, les va a llegar el video, eso que siempre uno ve que están los técnicos grabando, en esta oportunidad lo van a ver. O sea, sí que va a haber un resultado, porque ese también es un producto, lo que queremos, es parte de esta mañana. Y entonces vamos a tener ese producto para que ustedes lo puedan compartir también con sus editados seguramente, y todas estas cosas las vamos a recortar. Para eso está Andrés allá, que nos va a asegurar que todos estos errores de rector no aparezcan. Muchísimas gracias, oye, por esta mañana, y dejo a nuestra dueña de casa. Bueno, entonces recordar que el proyecto de alguna manera de investigación tiene como tres elementos importantes, ¿no? Un primero que tiene que ver con insertarnos en esta realidad que está poco tratada y que requiere de una transformación, ¿no es cierto? Y que una transformación hacia la calidad de la educación que merecen nuestros niños, niñas y adolescentes. Es decir, el foco en los derechos que tienen nuestros niños y niñas y adolescentes a una educación que sea adecuada y conforme a su etapa del desarrollo y a su momento y contexto de vida. Una segunda patita que dice relación con la producción, una producción que está enlazada en una interdisciplinaridad, pero también en de alguna manera, una maximización de las potencias de universidades públicas y privadas. Y eso creemos que es una fortaleza del proyecto. Y un tercer elemento que dice con el desarrollo de nuestros estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, ¿no es cierto? Las 3 casas de estudios superiores que están involucradas en este proyecto tienen programas rigurosos que de alguna manera van a poder nutrir con sus estudiantes en el año 1 en la búsqueda de información, en el año 2 en la observación y las prácticas docentes, en el año 3 en el análisis y elementos que podamos producir de esto, ¿no? Agradecerles por estar acá el día de hoy y vamos a hacer un cierre de la actividad. Este proyecto se hace cargo de una problemática que tenemos en el sistema educacional, que es la deserción de niños, niñas y adolescentes, y que hasta ahora los programas de reinserción han estado orientados a incluirlos en los programas de educación de adultos, y tienen un perfil absolutamente distinto. Y si bien las cifras ya eran importantes pre-pandemia, post-pandemia son todavía más importantes. Entonces, el comprender las características de este grupo etario y el contribuir a definir un modelo, porque hay un proceso en que se está construyendo un modelo de reescolarización desde evidencias científicas, creo que es fundamental. Así que el aporte a la calidad de la educación es muy grande. Bueno, la importancia del proyecto que se hace en asociatividad entre académicos de la Escuela de Psicología, el doctor Dante Castillo, y académicos del Departamento de Educación de la Universidad Finisterra, es un tremendo aporte valioso, no solo a la comprensión de algunos procesos complejos que están ocurriendo en el mundo escolar, como lo es el problema de la reinserción escolar, que da cuenta de las debilidades que tiene el sistema educativo chileno, y también creo que es muy valioso porque no solo busca investigar el proceso, por qué se produce, cuáles son los factores, etcétera, sino que también proponer medidas que se conviertan en políticas públicas que permitan resolver el problema más de fondo. Y creo que esa combinación entre una investigación clásica con una investigación que propone incidir en el debate y en la política pública es una cuestión muy valiosa, y lo que más rescato de este proyecto, y por eso también el lazo que se construye con el Ministerio de Educación, que es parte, digamos, soporta este proyecto, es muy relevante para que el proyecto tenga ese circuito virtuoso de la investigación que la Universidad de Santiago promueve. Me parece que una de las cosas importantes de este proyecto es el que podamos participar 3 instituciones universitarias de diversa, que pueden dar diversas
perspectivas al análisis de este proyecto en un tema tan importante como es la reinserción escolar de adultos, que es un tema que a veces puede pasar un poco desapercibido en la sociedad, pensando de que todo el mundo está escolarizado y sin embargo pues tenemos un número importante de personas que no concluyeron su etapa escolar y que debemos hacernos cargo, y esperemos que con los resultados de este proyecto podamos dar luz a políticas públicas en el futuro, adecuar las que ya están y presentar nuevas políticas que puedan ayudar a hacer una labor mucho más incisiva en darles estas herramientas que toda persona debiese tener para cumplir un rol en la sociedad.